Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos a nuestro programa A la Final Trompeta. En esta tarde en particular damos gracias a Dios por poder compartir juntos este tiempo donde vamos a estar estudiando sobre este tema fascinante para saber si estamos viviendo exactamente lo que muchos están diciendo, lo que es la apertura de los sellos apocalípticos. Algunos dicen que uno, otros dicen que incluso estamos viviendo la apertura del cuarto sello. La verdad es que la llegada de la internet es una señal en sí de que los días finales están aquí. Precisamente a través de la internet, algunos hermanos hemos recibido buenas enseñanzas y otras no tan buenas. Es por eso que es más necesario que nunca examinar lo que nosotros recibimos contra las Escrituras para ver si es así. Eso es exactamente lo que hacían los de Berea. Por eso ellos fueron llamados más nobles, porque examinaban precisamente lo que les enseñaba el apóstol Pablo para saber si estaba respaldado por las Escrituras. Y eso es todo lo que debemos hacer. Otra de las señales, este aumento de la ciencia está profetizado en el libro de Daniel en el capítulo 12 y en el verso 4. Ahora bien, otra de las señales de que estamos viviendo los días finales es el aumento de la apostasía. Hay diversos maestros que se levantan conformes a sus propias concupiscencias y pues están enseñando doctrinas cerradas, doctrinas que confunden a las personas, que niegan las Escrituras y que algunas veces se basan en su propia imaginación o respaldan lo que en sus concilios enseñan, a pesar de que se opongan contra las Escrituras. Ahora bien, lo que a nosotros nos atañe está conectado precisamente con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro totalmente profético. Haciendo un poco de historia, pudiéramos mencionar que fue escrito aproximadamente en la última década del siglo I, al final del dominio, valga la redundancia, de Domiciano, los últimos días del emperador Domiciano. Así que Juan había sido apresado en Éfeso y llevado cautivo a esta isla llamada Patmos en el mar Egeo, y pues allí recibió esta maravillosa revelación, esta revelación donde Jesucristo nos muestra las cosas que han de ocurrir pronto. Ahora, para poder entender el libro de Apocalipsis, también tenemos que tener en cuenta que el Señor nos da unas instrucciones. Por ejemplo, allí en el capítulo 1, hablando a Juan, pues él le dice que escribiera las cosas en cierto orden, es decir, las cosas que son, que ves, las cosas que son y las cosas que serán. Esa es exactamente lo que el Señor está diciendo. Por tanto, nosotros debemos examinar las cosas que son, hasta ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 19, las que ve Juan, primero las que son y luego las que han de ser después de esta. ¿Cuáles son las cosas que Juan ve? Bueno, en el primer capítulo, en el que estamos leyendo, pues estamos viendo lo que es la adoración a Dios, lo que es las maravillas que Juan ve en el cielo, la revelación de Jesucristo, y esas son las cosas que Juan ve primeramente. Luego, las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que se refiere el Señor que son? Bueno, la disposición de las 7 iglesias que están descritas en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde el Señor le habla al ángel de la iglesia, que en este caso representa al líder de cada congregación,
de las 7 iglesias que es a las cuales le escribe en el área de Asia Menor. No obstante, viendo todo esto, estas iglesias estaban presentes en este momento, esas iglesias pertenecían a aquella época, pero también son figuras de las iglesias de hoy en día. Hoy, por ejemplo, vemos la iglesia de la Odisea, esta iglesia que dice ser rica, que pone su confianza en la riqueza. Es una iglesia tibia, es la iglesia que hoy pudiéramos visiblemente relacionar con las iglesias de prosperidad y éxito. Iglesias que ponen su enfoque en las riquezas. Y así sucesivamente, pero no es el tema de hoy desglosar este mensaje a las 7 iglesias, sino luego viene el capítulo 4, y es por eso que estaba trayéndolos hasta acá, donde se le dice a Juan, sube acá. En el capítulo 4, luego que se le dice a Juan, sube acá, pues a partir de allí ya no se ve más a la iglesia, ni se vuelve a mencionar a la iglesia interactuando. Dice ahí en el verso primero del capítulo 4, después de esto, o sea, después de las cosas que vio Juan, que es el capítulo primero, después de las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3, ahora viene esto, el Señor le está diciendo a Juan ve una puerta abierta en el cielo y hay una voz como de trompeta que hablaba con él, que es el Señor, y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice que al instante él estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es decir, a Juan se le dice sube acá, es figura de la subida de la iglesia al cielo. A partir de aquí la iglesia ya no predica, a partir de aquí la iglesia ya no se menciona más como interactuando en la tierra. El Señor nos asignó la gran comisión. Él dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y es lo que hacemos de diferentes maneras. Hoy con la llegada del internet, como decía, que es una señal del aumento de la ciencia, pues se está llegando a todas partes del mundo a través de la predicación. Ya no son solamente los misioneros que han sido enviados por todas partes del mundo, sino que a través de las redes sociales, a través de la predicación, pues se ha llegado a muchos lugares del mundo, a muchos rincones del mundo, y es por eso que ese propósito de la iglesia. Sin embargo, vemos que ya la iglesia no predica más, que es un ángel quien lo hace en su lugar. Es un ángel quien predica a los gentiles. A Israel son enviados los 144,000 sellados y también los 2 testigos que están allí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Los 144,000 sellados se repiten tanto en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis como en el capítulo 14. Así que con esta introducción podemos ahora seguir investigando en qué parte del reloj profético de Dios vivimos y nos movemos. Bien, por ejemplo, si estuviéramos viviendo en la apertura de los sellos, tendríamos que llegarnos entonces al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Quiero explicar qué son la apertura qué son los 7 sellos. Vamos a irnos allí al capítulo 6. Dice que Juan ve cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oyó a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miró, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunas personas tienen suficiente imaginación como para pensar que este caballo blanco que cabalga un jinete es Jesucristo. Nada más lejos de la verdad. Porque si usted comienza a leer los consecutivos sellos que le siguen, hay guerras, hay hambrunas, hay plagas, y la venida del Señor no trae nada de esto. Así que este ser, o esto que viene, este jinete que cabalga sobre el caballo blanco, no es el Señor. Dice, primeramente, para identificar, dice que el que lo montaba tenía un arco.
Una descripción del regreso del Señor en Apocalipsis 19 dice que el Señor tenía una espada que sale de su boca. Ya sabemos que la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra el alma hasta los tuétanos y discierne todas las cosas. Es decir, en ningún caso, puede ir allí al capítulo 19 para usted examinarlo por usted mismo, es completamente diferente, aunque es un caballo blanco, ocurre al final de los últimos juicios y cuando precisamente Israel se ve rodeada de ejércitos y se identifica claramente como que es el Señor. Este no es el Señor. Dice que llevaba un arco, pero hay un arco que no tiene flechas. El arco sin flechas representa la diplomacia. Así que este anticristo se va a revelar al mundo como un diplomático, con un carisma inigualable, en un momento dado en que la diplomacia que él va a ejercer va a ser extremadamente efectiva. Vamos a ir al libro de Daniel para poder entender qué es lo que logrará este anticristo y cómo se dará a conocer al mundo. Note que aún no tiene una corona, sino que se da a conocer como alguien que viene sobre un caballo blanco, es un imitador del Señor, y lejos de traer una espada, más bien tiene un arco sin flechas que representa la diplomacia. Así que rápidamente vamos a movernos allí al libro de Daniel en el capítulo 9 y vamos a ir al verso 27. Daniel 9, 27. Bueno, así que dice, les he dicho a Daniel para hacer para estudiar en el contexto de lo que estamos leyendo, les he dicho a Daniel que hay 70 semanas determinadas sobre su nación Israel. En este caso, Daniel era un judío, vivió en Jerusalén y en este momento él estaba exiliado, había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor y ahora pues recibe esta revelación y comienza el ángel a decirle exactamente cómo va a ser todo esto. Habla de 70 semanas. Estas 70 semanas se cumplen a la perfección. Bueno, me refiero a las primeras 69 semanas se cumplen en un periodo de 483 años. Comenzando, como usted ve ahí en el verso 25, por la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Dice que habría 7 semanas y en 62 semanas se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que desde la orden de la salida para restaurar y edificar a Jerusalén, si cree allí lo que hizo el copero Nehemías cuando fue para restaurar el templo del Señor, y luego llegamos a la época en que el Mesías pues nace en el mundo y entonces Herodes el Grande había mejorado la construcción del templo y es el templo que encuentra el Señor. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor y ahora el templo es reconstruido por Nehemías y pues luego mejorado en mucho por Herodes el Grande, que era un edumeo, que fue el que ordenó matar a los niños de 2 años hacia abajo en busca del Mesías, cuando vio burlado por los contempladores de las estrellas que vinieron del oriente y que adoraron al rey, siguiendo la estrella que les guiaba al Mesías que había nacido. Pues bien, este Herodes el Grande, no estoy hablando de Herodes el tetrarca, que es su hijo, sino Herodes el Grande,
pues fue el que mejoró el templo que había sido, repito, reconstruido por los judíos a su regreso de Babilonia luego de 70 años de cautiverio. Aunque habían quedado algunos judíos que no fueron deportados, no fueron llevados cautivos a Babilonia, principalmente los más humildes que se quedaron ahí en Israel, pero vivían en condiciones precarias. Pero ahora se reconstruyó el templo, se reconstruyó la ciudad, y luego, como decía, este Herodes hizo grandes mejoras al templo. Por eso dice, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso sabemos que son 7 semanas desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén, y luego 62 semanas hasta que se edificó la plaza, la ciudad, y se quita la vida al Mesías. Así que hablamos de 69 semanas, que son 483 años exactamente. Ahora bien, mire lo que dice: después de los 62 semanas, ya habían ocurrido 7, más 62 son 69, se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Ya saben que el Mesías fue crucificado, y que aunque algunos culpan a los judíos, recordemos que el Mesías vino a eso. Él dijo, yo vine a poner mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, y eso se cumplió. Él resucitó. Y luego dice que el pueblo, note esto, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría la ciudad y el santuario nuevamente. Este pueblo fue el pueblo romano, pero este príncipe que se menciona ahí es un príncipe futuro, un príncipe que no estuvo en la destrucción del segundo templo de Jerusalén ni de la ciudad, porque eso lo hizo Tito, que era un general romano en aquel momento. Y sí, exactamente, destruyó el templo y la ciudad para que se cumpliera lo que el Señor había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra. Y fue así literalmente. Ahora, este príncipe futuro, ¿quién es? Bueno, pues es el anticristo. Es este que estábamos leyendo, que viene cabalgando sobre un caballo blanco y que tiene un arco, cuyo arco no posee flechas. Así que obviamente estamos hablando de la diplomacia. ¿Y qué hace de tan grande él? ¿Qué hazaña diplomática acomete él que es alabado? Pues dice aquí, por otra semana, cuando hablamos de semana hablamos de 7 años. Así que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, que son 42 meses, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes son estos muchos? Bueno, aquí se habla a Daniel, ya lo leímos al principio, de lo que habría de acontecer a su pueblo, y que estas 70 semanas están intrínsecamente ligadas y es el futuro de la nación. Bueno, en este caso la semana 70 es el futuro de la nación de Israel. Las primeras 69 semanas se han cumplido. Así que dice aquí que con quien va a confirmar el pacto es con los judíos. ¿Y quién lo ha de hacer? Bueno, ya estamos leyendo aquí en el verso 26 que es un príncipe que ha de venir. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es muy probable que Israel esté a punto de sufrir un ataque sin precedentes. Y sea tanta la presión, ya estamos viendo lo que está ocurriendo actualmente, con todas estas protestas
llamada pro-Palestina, entre comillas, que no son más que protestas antisemitas, ya sabes que cantan del río al mar. Lo que están cantando es la destrucción, el borrar totalmente a Israel desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Es decir, que Israel no exista más como Estado. Eso fue exactamente lo que quiso Hitler. Y es exactamente el sueño dorado de muchos que odian a Israel. Pues bien, aparentemente se van a poner tan difíciles las cosas para Israel que se va a necesitar un mediador, alguien que en el momento en que Israel está a punto de ser atacada brutalmente, va a aparecer y que incluso pudiera estar en peligro la paz mundial. Debemos recordar que Israel tiene armas nucleares. Israel no se va a dejar borrar de la faz de la tierra tan fácilmente. Es decir, un ataque a Israel de esa magnitud podría activar que el pueblo hebreo usase sus armas nucleares. Así que se va a necesitar de la pericia de alguien que va a usar su arco sin flechas. En este caso es este anticristo. Por eso digo que él va a emerger como producto de una crisis sin precedente alrededor de la nación de Israel, que es el Israel físico, el Israel actual. Vemos, por ejemplo, ahora como en el Medio Oriente hay un peligro grave de que se extienda la guerra ya no solamente regional, sino que pudiera caer en otros niveles. Ahora mismo Israel está esperando una respuesta de Irán y pudieran haber contrarrespuestas, y sabemos que los proxies de Irán, Hezbollah, Hamas, así como los yemenitas, tienen un nombre, pues son enemigos jurados de la nación de Israel, pues están tomando partido por Irán, sin que Irán oficialmente ataque a la nación de Israel, pero un ataque de Irán podría ocurrir. Así que el escenario profético está cargado y en cualquier momento pudiera activarse que este evento ocurriera. Pero este evento, que es la semana 70 de Daniel, es decir, la última semana, que concluye con el regreso del Mesías a la nación de Israel, cuando ésta se vea rodeada de ejércitos, puede referirse al libro de Zacarías, al capítulo 14, y a los versos 4 y 5, cuando él desciende, ya que Israel, pues, Jerusalén ha sido tomada prácticamente a la mitad, las mujeres han sido violadas, los niños muertos, y cuando ya todo parece perdido es exactamente cuando desciende el Mesías poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, mientras que los enemigos de Israel estarán sobre el monte del Megiddo. Es este el escenario de la semana, así concluye la semana 70, para luego que el Señor establezca pues su reino de 1000 años, reinando desde Jerusalén. Y obviamente antes deberán haber ocurrido las bodas, las cenas de las bodas del Cordero, y obviamente primeramente el juicio de las naciones, que se describe allí en Mateo 25, que son los sobrevivientes de la gran tribulación. Todo esto ocurre apenas el Señor regrese. Pero lo que nos ocupa ahora exactamente es la manifestación del anticristo. Y para que el primer sello se haya abierto, esto tiene que haber ocurrido. Si usted lee, él se manifiesta al mundo, se da a conocer a través de la diplomacia cuando este evento ocurra. Por tanto, ¿estaríamos viviendo la apertura de los sellos apocalípticos? En ningún momento. Los sellos apocalípticos es un resumen de todos los juicios de Dios. Incluyen las trompetas, incluyen las copas de ira. Habrá un despliegue total de los juicios del Señor sobre los moradores de la tierra. Porque estos juicios tienen como objetivo aquellos que han despreciado la verdad de Dios para ser salvos,
Dios envió a su Hijo amado a morir en una cruz de castigo y lo dio en sacrificio por todos los hombres, para que por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz nosotros fuéramos salvos. Sin embargo, el mundo aborrece al Señor. Si usted ve los tiempos que estamos viviendo actualmente, los hombres a los buenos llaman malos. Los hombres se burlan del Señor. Ahora mismo en las Olimpiadas que acaban de ocurrir en París, vieron cómo recrearon lo que fue la Santa Cena, la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos, y cómo colocaron drag queens, colocaron homosexuales allí. Es una afrenta al Señor. Vimos atletas homosexuales compitiendo, llamándose mujer cuando no lo son, boxeando con mujeres, golpeando mujeres, habiendo sido descalificadas antes por la Asociación Internacional de Boxeo y ahora permitidas por el COI, por el Comité Olímpico Internacional. Amados, vivimos los días que el Señor dijo, pero no estamos viviendo la apertura de los 7 sellos. No se ha abierto ni siquiera un solo sello. Mire, para que se manifieste el anticristo, tiene que haber ocurrido esto, pero además tiene que estar listo ya el tercer templo. ¿Para qué? Porque recuerden, miren lo que dice aquí, que ahí nos quedamos en el verso 27 del libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, dice que a la mitad de la semana, si ya dijimos que una semana son 7 años, entonces quiere decir que a los 42 meses el anticristo va a romper el pacto que había establecido con Israel y con las naciones. Que probablemente sea que Israel entregue la tierra que Dios le dio por pacto sempiterno y la entregue a estos que llaman palestinos y no lo son. O sea, la tierra que Dios le dio a cambio de evitar ser destruido o que se cree un conflicto global. Por eso dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para entender esto, tenemos que irnos directamente, y no me voy a extender mucho, pero por lo menos quiero que entendamos el contexto, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo comienza en el verso primero, hablando de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Y nos dice que no nos conturbemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí no está hablando de nuestra reunión con Él, sino está hablando del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Joel capítulo 2, verso 31 dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día que culmina con el regreso del Señor, pero que comienza con todas estas cosas. La primera señal es la manifestación física del anticristo. Es la primera señal de que estamos en el día del Señor. ¿Estamos hoy en el día del Señor? No, de ninguna manera. Porque dice que hay, dice aquí en el verso 7, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es donde estamos ahora. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene al anticristo para que no se manifiesta? Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hace? Por causa de la iglesia. Porque la iglesia aún no ha sido arrebatada a las moradas celestiales. Hasta que esto no ocurra, el anticristo no se va a manifestar al mundo. Por lo tanto, no estamos viviendo la apertura ni siquiera del primer sello. Si usted lee ahí, dice que solo después que esto ocurra, que se aparte el Espíritu Santo para dar lugar a la gran ira de Dios, que comienza con esta manifestación física del anticristo, que es exactamente lo que está describiendo Apocalipsis capítulo 6, verso primero, que es el anticristo montado sobre ese caballo, el cual tiene un arco, y luego no lo leímos, pero ahí dice que les da una corona. Corona implica
rey o reinado. Y tenía que ver con la corona laureada que recibían los atletas vencedores durante la práctica de los deportes en el Imperio Romano. Pero esa corona significa que él no es que es un rey, sino que recibe esa corona. Dice que él es levantado por obra de Satanás mismo. Por tanto, de él recibe esa corona. Dios lo permite. Pero no es un rey como el Señor, que no les da una corona, sino que él tiene una corona. Dice que esto que va a ocurrir, que es la manifestación física del anticristo, es por obra de Satanás. Dice ahí en el verso 9, pues va a ser grandes señales con poder y prodigios mentirosos. Ya saben que estamos viviendo la época de la inteligencia artificial y que ahora es posible hacer incluso hologramas y hacer señales de imitación del regreso del Señor y una serie de señales más. Estas señales son las que Satanás va a usar para engañar al mundo y hacerle creer que este es el príncipe que esperaban, que es el Mesías, que va a traer la paz duradera. El Señor va a tener un reinado en la tierra de 1000 años, es decir, por 1000 años va a haber paz en la tierra. Quiero decirle que la paz no es algo que los hombres pueden lograr. La paz es un don de Dios. Si Dios quita la paz en la tierra, que es su don, los hombres se matan entre sí, no queda ninguno vivo. Ahora, Dios permite que este anticristo produzca una paz ficticia por 42 meses. Pero al cabo de los 42 meses, él va a hacer lo que dice aquí. Dice que él se va a sentar en el trono de Dios diciendo ser Dios. Es decir, dice en el verso 4, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se va a sentar en el templo futuro de Israel, que se va a construir en Israel, en el templo de Dios, como si fuera Dios. Él va a proclamar que él es el Mesías, haciéndose pasar por Dios. Cuando él haga esto, es cuando él recibe esa corona. Se declara el Mesías, se declara el Hijo de Dios. Y esto va a traer, pues, persecución contra los judíos y contra los creyentes que aún queden en la tierra. Creemos que la iglesia habrá sido arrebatada al cielo. Sin embargo, van a haber muchos que van a creer en medio de la gran tribulación y se van a convertir, incluyendo judíos. Muchos de ellos van a creer, aunque la mayoría va a creer cuando el Señor regrese, cuando ponga sus pies físicamente sobre el monte de los olivos, acompañado de su iglesia, que la Biblia llama santos, allí en Zacarías capítulo 14, versos 4 o 5, y de sus ángeles, obviamente. Y ahí es cuando ellos, Israel, allí en el capítulo 12 dice que van a hacer gran lloro y gran lamentación, porque van a comprender que aquel a quien traspasaron sus padres es el Mesías. Y va a haber un tiempo incluso en que ese tiempo va a ser un mes de lloro, luego que el Señor regrese. Así que, ¿qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo los sellos apocalípticos, estamos viviendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto sello. Si no estamos viviendo, ni siquiera hemos arribado a la apertura del primer sello, porque si no, ¿cómo se llama el anticristo? Si no, díganme qué pacto fue el que logró con Israel o cuándo lo hizo, o díganme exactamente cuál fue la hazaña diplomática que tuvo él, o cómo, dónde vive él, quién es él. Simplemente, cuando se ve Israel rodeado de ejércitos de esta manera para que pues tenga que ceder las tierras que Dios le dio en pacto sempiterno,
permitiendo que este gobernante mundial, o que futuro gobernante mundial, que ahora va a emerger a la palestra pública en ese momento como si fuera un diplomático, y que el mundo se va a admirar de él, ¿ok? Pues no hay manera. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo los días que dijo el Señor. Para finalizar, vamos allí al al Evangelio según Mateo, al capítulo 24. Y vamos a irnos directamente al verso 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Miráis que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que está pasando ahora en la guerra de Ucrania con Rusia, sabemos que el mundo está en peligro de una tercera guerra mundial. Sí lo está, pero no va a ocurrir. Sabemos que hay un gran peligro en la guerra en el Medio Oriente, pero no va a ocurrir. Ahí dice que es necesario que estas guerras peligrosísimas acontezcan, pero aún no es el fin, no es el tiempo que Dios ha determinado. Estas guerras destructivas que describe allí, los que describen los sellos apocalípticos, no se comparan en nada con estas, porque aún se logra la paz en las guerras. En el tiempo de los sellos, la paz no se va a lograr, porque estos sellos, ya los subsiguientes sellos que siguen, los siguientes sellos que siguen al primer sello, que es la apertura, pues la manifestación física y declarada del anticristo, pues traerán guerras, cuando él se siente en el trono de Dios diciendo ser Dios, guerras, pestilencias, y no como la que tuvimos ahora con esta enfermedad que inventaron y que fue creada en un laboratorio, no, nada de eso. Van a ser pestilencias que el hombre no va a poder, no va a tener soluciones para ellas. Van a ser guerras brutales, hambrunas. Es lo que describen los sellos apocalípticos. No estamos todavía ahí. Entonces, ¿dónde estamos? Dice ahí en el verso 8, todo esto, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, como ha ocurrido ahora, como sigue ocurriendo, a veces con mayor intensidad porque nos acercamos a ese tiempo, pero no estamos todavía en las plagas, ni las pestes, ni las guerras brutales que declaran los sellos apocalípticos. Esos sí son verdaderamente terribles. Para estos conflictos habrá soluciones. Para estas pestes y hambres también habrán soluciones. Porque nosotros vivimos ahora lo que dice allí en el verso 8, principios de dolores. Mateo capítulo 24, verso 8. Por lo tanto, hermanos, no nos dejemos mover, como escribe el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está aquí ya. No estamos aún en el día del Señor. Aunque sí hemos visto las señales de que habló Joel, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hemos visto lunadas de sangre y hemos visto el sol convertirse en tinieblas. Son señales claras. Vivimos el aumento de la ciencia. Los hombres a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos. Vivimos los días como los de Lot. ¿Alguien puede negar eso? Estamos viviéndolo y probablemente esto se va a poner peor, pero aún no hemos llegado a la apertura ni siquiera del primer sello. Así que podemos finalizar de esta manera. Otra vez, instamos como comenzamos al principio. No nos alarmemos. Estamos aquí aún. La iglesia no ha sido arrebatada a los cielos. Aún no se ha abierto el primer sello. Aún no se ha manifestado al anticristo al mundo. Por lo tanto, es imposible que estas cosas estén ocurriendo, sino que más bien nosotros debemos estar sobrios y siempre examinar lo que se nos enseña contra las Escrituras
para ver si es así. Les agradecemos por este tiempo juntos y espero que haya sido de edificación. Si tiene comentarios, déjenos ahí en la cajita de comentarios y oportunamente lo estaremos respondiendo. Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno. El Señor viene pronto. Amén y amén.